relación con el capítulo, con el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2, lo voy a leer enseguida. Capítulo 2, del versículo 2 en adelante más o menos, del 2 en adelante, cuando dice así, hermanos. Voy a ver si lo puedo bajar un poquito. Ya. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya, enseguida vamos a ir avanzando entonces con alguna lectura ahí de la palabra del Señor. Lo primero que quiero ver, hermanos, que había una otra razón muy importante, una razón muy práctica, ¿no es cierto?, de abstenerse en este caso de los deseos carnales, ¿no? No solo porque éramos peregrinos y porque somos del Señor, ¿cierto?, sino que también la iglesia en aquel entonces, hermanos, se encontraba bajo un fuego enemigo. O sea, el enemigo estaba encima de ellos, constantemente le estaban lanzando acusaciones, hermanos, unas calumnias enormes, y la única manera efectiva de refutar estas acusaciones, hermanos, era vivir vidas tan encantadoras, eso es lo que hace, ¿no? Tan encantadoras que hicieran absurdas las acusaciones en el fondo. Entonces, de hecho, la antigua versión Reina Valera usaba aquí una palabra que era un poco confusa para los oídos modernos, y decía, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, ¿ya? Y parece que quiere decir que el cristiano siempre tiene que decir la verdad, pareciera que dijera eso, pero la palabra que se traducía por conversación era otra, era anastrofe, que quiere decir toda la conducta de una persona, y no simplemente su manera de hablar. Entonces eso era de hecho lo que quería decir la palabra conversación en los siglos XVI y XVII. Entonces, y la palabra que se traducía por honesta era kalos, y en el original habían dos palabras para bueno. Una es ágatos, que quiere decir simplemente bueno de calidad, y la otra es kalos. Y esta kalos que quiere decir no solamente bueno, sino que también habla de que tenía que ser amable, agradable, atractivo, simpático. Y esto es lo que Pedro está diciendo, es que el cristiano debe procurar, ¿cierto?, que toda su manera de vivir, sea tan amable y tan buena que pueda desmentir, por así decirlo, ¿no es cierto?, las calumnias de sus enemigos paganos. Y aquí tenemos una verdad, ¿no es cierto?, que nos gusta o no nos gusta, hermanos, todos los cristianos somos un anuncio, somos como un verdadero letrero, ¿no?, del Evangelio. Somos como una publicidad andante, por si que cabe bien esta palabra publicidad, ¿no? Con nuestra vida, hermanos, hacemos que la gente aprecie o desprecie el Evangelio. Así que la calidad de vida que nosotros tenemos es de tal importancia, y de hecho se dice que es la fuerza más poderosa en relación a la fuerza misionera que hay en el mundo, es la vida cristiana. Entonces, en los tiempos de la iglesia original, esta demostración, hermano, del encanto en el fondo de la vida cristiana era absolutamente necesaria, ¿por qué? Por las calumnias, hermanos, que los paganos arrojaban deliberadamente. Los paganos tiraban cosas una y otra, ¿no es cierto?, contra la iglesia cristiana, e incluso vamos a observar algunas de ellas, hermanos. En un principio, hermanos, el cristianismo estaba íntimamente relacionado con el judaísmo. Acuérdense ese detalle. Racialmente Jesús, si usted se recuerda, era judío. Pablo era judío. Así que el judaísmo fue la cuna del cristianismo. Entonces, naturalmente, muchos de sus primeros conversos eran todos judíos.
Entonces, durante un cierto tiempo, el cristianismo, hermanos, se consideraba una secta del judaísmo. Era como una cosa así rara que había aparecido del judaísmo. Y aquí el antisemitismo, hermanos, no es nada reciente. ¿Ya? Un escritor llamado Friedlander da una selección de las calumnias. Y aquí las vamos a ver. Este escritor habla de varias calumnias, ¿no es cierto?, que se repetían constante una y otra vez contra los judíos, ya en su vida y las maneras romanas del primer imperio. Así que, mire, vamos a nombrar algunas. Según Tácito, algunos escritores decían esto, según Tácito, los judíos enseñaban a sus prosélitos por encima de todo a despreciar a sus dioses, a renunciar a su patria, a dejar de querer a sus padres, hijos, hermanos, hermanas. Según Juvenal, otro escritor, Moisés enseñó a los judíos que no indicaran a nadie un camino, ni guiaran a un viajero sediento a la fuente, a menos que fuera judío. Mira lo que ellos inventaban, ¿no? Apion declara que en el reinado de Antíoco Epífanes, aquí esta es una historia bien impresionante, ¿no? Este hombre decía que en el reinado de Antíoco Epífanes los judíos engordaban todos los años a un griego y le ofrecían solemnemente en sacrificio, digamos. Lo ofrecían en sacrificio un día determinado, en cierto lugar, en cierto bosque. Dice que devoraban sus entrañas y juraban eterna hostilidad a los griegos. Entonces, este tipo de cosas eran las que los paganos estaban convencidos, hermanos, que eran verdad acerca de los judíos. Entonces, inevitablemente los cristianos heredaron este odio que se tenía por los judíos inicialmente, ¿no? Entonces, aparte de estas calumnias dirigidas originalmente a los judíos, había otra que se le dirigía particularmente a los mismos cristianos. Entonces, los acusaban, miren de qué los acusaban. Los acusaban de canibalismo. ¿Usted se ha escuchado eso? Los acusaban de canibalismo. Y esta acusación tuvo su origen en la perversión de las palabras de la última cena, cuando él dice, este es mi cuerpo y esta es, ¿no es cierto?, mi sangre. Entonces, a los cristianos los acusaban de matar y comer a un niño en sus fiestas. Fíjate lo que decían, ¿no? Y también los acusaban de inmoralidad, los acusaban de incesto. Y esta acusación tenía su origen en el hecho de que ellos llamaban a sus reuniones, acuérdate cómo les llamaban las reuniones que ellos hacían, ágapes. Y ágapes, en el fondo quería decir fiestas del amor. Usted sabe como cuando nosotros nos juntamos en unas fiestas nuestras, somos verdaderas fiestas de confraternizar, de estar juntos, pero ellos hablaban de otra cosa, ¿no? ¿Ya? Y de hecho los paganos lo que hacían era pervertir ese nombre, haciéndolo significar, ¿no es cierto?, que las fiestas cristianas eran prácticamente orgías sensuales en las que se cometían obras terribles, ¿no? Entonces los cristianos los acusaban de muchas cosas. Otra acusación que dice este escritor era de que estropeaban los negocios. ¿Te acuerdas, hermanos, cuando esa fue la acusación de los plateros de Éfeso, ¿no es cierto?, contra Pablo, ¿no? Los acusaban de inmiscuirse en relaciones familiares. ¿Por qué? Porque con frecuencia, de hecho, se dividían los hogares cuando algún miembro de la familia se convertía y los otros no, los acusaban de hacer que los esclavos se volvieran contra sus amos. Porque no cabe duda, hermano, que el cristianismo le daba un nuevo sentido de dignidad y aprecio a todas las personas. Entonces los acusaban de aborrecer a la humanidad, hermanos. Porque no cabe duda, hermanos, que a veces los cristianos hablaban como si el mundo, ¿cierto?, y la iglesia fueran totalmente incompatibles. Usted sabe, cuando nosotros hablamos ese idioma, no es aborrecer o rechazar totalmente esas cosas, porque no es tan así, digamos. O sea, no practicamos las cosas del mundo, pero no somos del mundo. Entonces esas cosas ellos las malinterpretaban, y por encima de todo los acusaban, y la acusación más grande, diría yo, y la más terrible para ellos es que eran desleales al César. ¿Por qué? Porque ningún cristiano, hermano, daría culto
o honraría la divinidad supuestamente del emperador, o ningún cristiano, hermanos, quemaría ni una pizca de incienso, ¿no es cierto?, declarando al César que era Señor. Porque acuérdense quién era el Señor de ellos, era nada menos que el Señor Jesucristo, era el Señor de los cristianos, pero firme y fuerte. Entonces tales eran, hermanos, las acusaciones que se dirigían contra los cristianos. Entonces para Pedro no había más que una sola manera de refutarlas, y era viviendo de tal forma que la vida cristiana demostrara que estaban equivocados. Así que cuando alguien levanta una calumnia contra ti, cuando habla mal, no sacamos nada con defendernos, ni con ir a enfrentarnos, ni con ir a discutir. No tenemos cómo hacerlo, excepto vivir de tal manera que cuando ellos observen su vida, hermanos, no tengan nada, absolutamente nada que decir. De hecho, hermanos, cuando le dijeron a Platón que cierto individuo había estado haciendo acusaciones calumniosas contra él, estoy hablando de Platón, ya él respondió lo siguiente. Mire cómo respondió este hombre. Viviré de tal manera que nadie crea lo que este hombre ha dicho de mí. ¿Te fijas? Entonces, esa también era la solución de Pedro. Entonces Jesús también había dicho, hermano, y sin duda Pedro tenía en mente sus palabras ya del Señor Jesucristo cuando él dijo, dejad que vuestra luz brille ante la gente, de tal manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Entonces, esta era una manera de pensar que los judíos conocían muy bien, y en uno de los libros que se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que era un libro apócrifo, decía lo siguiente, dice, si ponéis por obra lo que está bien, hijos míos, tanto las personas como los ángeles os bendecirán, y Dios será glorificado entre los gentiles por causa de vosotros, y el diablo huirá de vosotros. ¿Ya? Entonces, la sorprendente historia de la historia es que de hecho los cristianos derrotaron, fíjate, las calumnias de los paganos con sus vidas. De hecho, en la primera parte del siglo III, Celso se dice que hizo un ataque muy famoso y sistemático contra los cristianos, en el que los acusaba de ignorancia, los acusaba de estupidez, los acusaba de superstición y toda clase de cosas, pero nunca los pudo acusar de inmoralidad. Mira, nunca. Entonces, de hecho, en la primera parte del siglo IV, Eusebio, que fue un gran historiador de la iglesia, podía escribir de esta manera. Decía, pero el esplendor de la iglesia universal y única y verdadera, que es siempre la misma, creció en magnitud y creció en poder y reflejó su piedad, hermano, dice, su sencillez y su libertad y la modestia y la pureza de su vida inspiraban a todas las naciones, tanto a los griegos como a los bárbaros. Entonces, al mismo tiempo, estas acusaciones que eran tremendas calumnias que se habían hecho contra la iglesia, también se desvanecieron, fueron desapareciendo y no quedó más que nuestra enseñanza que ha prevalecido, ¿no es cierto?, a través de los tiempos y que se reconoce que es superior a todas en dignidad, en templanza, en doctrinas teológicas, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que ninguna de ellas se aventura ya a proferir ninguna calumnia contra nuestra fe. Entonces, ninguna de las falsas acusaciones que nuestros antiguos enemigos, estoy hablando de aquel entonces, se deleitaban en proferir contra nosotros anteriormente. Entonces, es verdad, hermanos, que no se habían terminado todavía los terrores de la persecución, estaba el problema de la persecución, porque los cristianos nunca admitirían, y eso fue constante, ¿no?, que César era el Dios, o César era el Señor, pero las excelencias de la vida, hermanos, que tenían ellos, habían silenciado todo tipo de calumnias contra la iglesia, y aquí está nuestro desafío, hermano. Este es nuestro desafío, esta es nuestra inspiración,
es con el encanto, hermanos, de nuestra vida. Que su vida sea una vida encantadora, hermanos, y una conducta diaria, hermanos, que podamos no solo con palabras, sino que con nuestra calidad de vida testifiquemos del Evangelio a todos los que no creen, a todos los que aborrecen el Evangelio, a todos que no les agrada el Evangelio, a nosotros podamos decirle que es una vida especial. Ahora, yo quiero, hermanos, entonces hablar un poquito también del versículo 13 al 15, cuando habla del deber del cristiano, cuando dice someteos a todas las instituciones humanas por causa del Señor, ya sea el Señor, ya sea el rey que ocupa el primer lugar, o a los gobernadores, a los que él envía para castigar a los que obran el mal, o recompensar a los que obran el bien, porque la voluntad de Dios es que haciéndolo así, le pongáis un bozal a la ignorancia de gente estúpida. Esa es una versión, ¿no? Ahora, primero, como ciudadano, hermanos, como ciudadano, Pedro considera el deber del cristiano en las diferentes esferas de la vida y empieza, hermanos, por su deber como ciudadano del país en el que está viviendo. Somos ciudadanos, estamos viviendo en un país determinado y nada más lejos del pensamiento del Nuevo Testamento que cualquier clase de anarquía. Jesús había dicho, decía, por tanto, dad al César lo que le pertenece y a Dios lo que le pertenece. O sea, Pablo estaba seguro de que los que gobernaban la nación eran permitidos por el Señor. Dios lo había permitido, hermanos, ¿ya? Así que ante quién eran responsables, nosotros somos responsables, ¿ya? Así que, de hecho, en las cartas pastorales se instruye al cristiano, hermano, que debe orar por los reyes, ¿no? A veces cuesta esta situación, ¿ah? Porque a veces estamos en contra del gobierno, qué sé yo, y luchamos contra el gobierno, pero la Biblia nos llama que hay que orar por las autoridades y por todos los que están en autoridad, en Timoteo, ¿no es cierto? En 1 Timoteo 2:2. Entonces, la enseñanza del Nuevo Testamento es que el cristiano tiene que ser un ciudadano bueno, útil, ¿no es cierto?, del país en el que se desarrolla su vida. Entonces, se ha dicho, hermanos, que fue prácticamente el miedo el que construyó las ciudades y que la gente se acurrucaba detrás de las murallas para sentirse segura. Entonces, las personas, hermanos, se agrupan y están dispuestas a vivir bajo ciertas leyes para que los buenos puedan vivir en paz y realizar su trabajo, ¿no? Y también emprender sus negocios, ¿ya? Y a los malos se les mantenga a raya y se les impida hacer el mal, ¿no? Según el Nuevo Testamento, la vida se supone que ha sido ordenada por Dios y el Estado ha sido ordenado también por Dios. ¿Para qué? Para proveer y mantener ese orden, ¿ok? Entonces, el punto de vista del Nuevo Testamento es perfectamente lógico y justo y mantiene que una persona no puede aceptar los privilegios que proporciona el Estado sin aceptar al mismo tiempo las responsabilidades y los deberes que se le impone, ¿ya? Por honor y decencia. No puede limitarse, no sé, exclusivamente a nada, ¿no? Así que, ¿cómo podemos traducir, ¿cierto?, todo esto a nuestra situación moderna? En realidad es un poco complicado, ¿no? Pero hay un escritor, Cranfield, en este caso, ha hecho ver con toda claridad que hay una diferencia muy fundamental entre el estado de los tiempos del Nuevo Testamento y lo que conocemos hoy día, ¿no? Hay una diferencia enorme. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el inicio de la iglesia primitiva, el Estado, ¿cómo era? El Estado era autoritativo, digamos, autoritario. El gobernador tenía un poder absoluto y el único deber del ciudadano era obediencia absoluta y había que pagar los impuestos. No había otra cosa. En estas condiciones, ¿no es cierto?, la nota clave no podía ser menos que sumisión. Sumisión al Estado. Y pobre que alguien no lo hiciera, ¿sí? Entonces, pero nosotros vivimos en un estado, la gran mayoría o una gran mayoría de nuestros países viven en un estado democrático, ¿ya? Y en una democracia se hace necesaria mucho más que una actitud de sumisión incuestionable, ¿no?
porque el gobierno no es solamente el gobierno del pueblo, es también por y para, ¿no es cierto?, para el pueblo. Entonces, la demanda del Nuevo Testamento es que el cristiano debe cumplir su responsabilidad que nos compete, digamos, como ciudadanos de este país. Entonces, en un estado autoritario, como ocurría en la primera iglesia, eso consistía exclusivamente en sumisión, no se olvide de eso, ¿ya? Pero ¿cuál es esa obligación en circunstancias totalmente diferentes, como las de una democracia, como la que hoy día tenemos en muchos países? Entonces, en cualquier estado tiene que haber una cierta medida de sumisión, obviamente, pero este mismo escritor, Cranfield, lo expresa de la siguiente manera. Tiene que haber una subordinación voluntaria, ¿sí?, de la persona a los demás, siempre poniendo el interés, el bienestar de los demás por encima de nosotros, de nuestro propio deseo, ¿no? Siempre prefiriendo más bien dar que recibir, servir más que ser servido, ¿no es cierto? Pero en un Estado democrático la nota clave, más que ser sujeto, sumisión, al máximo es cooperar, digamos, la cooperación, la palabra cooperación, eh, como dije, porque no solamente somos llamados a someternos a que te gobiernen, sino asumir, ¿no es cierto?, que le corresponde qué cosa nos corresponde dentro de un gobierno, dentro de nuestro país. Así que si el cristiano ha de cumplir su deber para con el Estado, ya debe asumir su parte en el gobierno. Debe, por ejemplo, asumir todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ya sea que ya sea que si es parte de un sindicato o alguna asociación que está incluida en el trabajo, en la profesión, en la actividad. Entonces, muchas veces, incluso si hay que votar, no hay que votar, yo creo que tenemos que ser responsables con ese tipo de cosas. Así que, hermanos, eh, voy al versículo 16. Vamos a ver el versículo 16, el deber del cristiano. Dice, tenéis que vivir como personas libres, pero no usando vuestra libertad como una tapadera para hacer el mal, sino como esclavos de Dios. Aquí hay otra cosa. Primero, vemos que en la sociedad cualquier gran doctrina cristiana se puede pervertir, ya convirtiéndola en una excusa para hacer el mal en vez de hacer el bien. Entonces, la doctrina de la gracia se ha pervertido de alguna manera, o muchos la han convertido en una excusa para hacer lo que quieran, ¿no es cierto?, a pecar a gusto de cada uno, o la doctrina del amor de Dios también se puede extraviar hasta el punto, hermanos, de que llegue a ser una excusa para quebrantar su ley. Entonces la doctrina de la vida por venir se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para tener en menos la vida de este mundo. Y no hay doctrina tan fácil de pervertir como la libertad cristiana. Ese es un problema que ha sido bastante fuerte, esto de la libertad cristiana. ¿Hasta qué punto somos libres? ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no? Entonces hay indicios, hermanos, que nos indican que eso ya pasaba en los tiempos del Nuevo Testamento, y Pablo les dice a los Gálatas que han sido llamados a la libertad, recuerde, pero que no deben usar la libertad como una disculpa para satisfacer los deseos o los caprichos de la carne. En 2 de Pedro leemos que algunos les prometían a los demás la libertad, pero ellos mismos eran esclavos de la corrupción, ¿ya? Entonces, hasta los grandes pensadores paganos veían claramente que la perfecta libertad es de hecho el producto de la perfecta obediencia, ¿ya? Por ejemplo, Séneca decía, nadie es libre si es esclavo de su cuerpo. ¿Te fijas? Y la libertad consiste en obedecer a Dios. Cicerón decía, somos siervos de las leyes para poder ser libres. Claro, sin obediencia no hay libertad. Plutarco insistía en que todos los malos son esclavos, ¿ya? Y Epicteto declaraba que ningún malo puede ser nunca libre. Entonces para decirlo todavía más claro, la libertad cristiana siempre está condicionada, hermanos, por la responsabilidad cristiana. Claro, la responsabilidad cristiana siempre está condicionada por el amor cristiano.
El amor cristiano es el reflejo del amor de Dios. Y por tanto la libertad cristiana se puede resumir en una frase muy memorable que dijo Agustín. Agustín dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Te fijas? Porque siempre vamos a ser regulados por su palabra, por su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces el cristiano es libre porque es siervo de Dios. ¿Te fijas? Entonces el pecado no da esa libertad, al contrario, esclaviza de una manera horrible. Entonces la libertad cristiana no quiere decirse que somos libres para hacer lo que se nos dé la gana y más encima de pecar como quisiéramos. No, quiere decir ser libre para actuar como es debido, para actuar como es correcto, para vivir como Dios manda. Entonces en este asunto tenemos que volver a la gran verdad central que ya hemos visto, varias veces hemos visto. El cristianismo es comunidad. ¿Ya? El cristiano no es un individuo aislado, sino un miembro de una comunidad dentro de la cual opera su libertad, digamos. Entonces la libertad cristiana, por tanto, es la libertad para servir, vuelvo a repetir, solamente en Cristo. Es una persona liberada de sí misma y del pecado, de forma que pueda llegar a ser tan buena como debe ser. Entonces la libertad se produce cuando una persona recibe a Cristo, hermano. Ahí está. La libertad se recibe cuando, en este caso la obtenemos cuando recibimos a Cristo como Rey de nuestro corazón y Señor de nuestra vida. Así que, hermanos, eso decía el versículo. Mire, ahora voy al 17. Respetad a todas las personas, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí tenemos entonces en el fondo un resumen, hermanos, de lo que podríamos llamar el resumen de las obligaciones del cristiano para con los demás. Y aquí menciona 4 puntos, si usted se fija, ¿no? Ya, respetad a todas las personas, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Ahí hay 4 cosas, ¿eh? Primero, vamos viendo, a ver si la alcanzamos a ver. Respetad a todas las personas. Y mire, y nos puede parecer que eso no haría falta decirlo, pero cuando Pedro escribió esta carta, ¿ya? Acuérdense que siempre que las escrituras hay que meterlas dentro del contexto en el cual se escribió. Seguramente para ahora no hay problema respetar a las personas, pero en aquel entonces, cuando Pedro escribió esta carta, era algo completamente, absolutamente nuevo. Acuérdense, hermanos, que habían 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, hermanos. ¿Se fija el detalle? Que eran considerados por ley, no eran como personas, sino cosas. No tenían derecho a nada. Y de hecho lo que Pedro está diciendo aquí, tened en cuenta los derechos de todos los seres humanos y la dignidad de todas las personas. ¿Ya? Y de hecho todavía hay quienes tratan a los demás como cosas. De hecho, un empresario puede que considere a su empleado como otras tantas máquinas, ¿no es cierto?, que tiene capaces de realizar algún trabajo. Incluso hasta en el estado de bienestar, cuya finalidad es hacer todo lo posible por el bienestar físico de las personas, se corre peligro, hermanos, de considerar a las personas como números de una lista o como tarjetas de un sistema de informática. Entonces, hay un escritor que es Lawrence, en su libro Hechos Duros, él escribe lo siguiente. Él ve cómo ve un cristiano el mundo. Dice que una de las mayores necesidades del estado de bienestar, ya de ahí hablamos de todos nosotros, es ver más allá de las listas y los impresos por triplicado a las criaturas de Dios que están al otro extremo de la cadena de la organización. Y el peligro, fíjate cuál es. El peligro consiste en dejar de ver a los hombres y a las mujeres como personas. Nunca tenemos que tener mucho cuidado. Todos son personas y por muy bajo que hayan caído, son personas y esto llega a todas partes. Cuando vemos al otro lado como si no existiera más que para contribuir a nuestra comodidad, por ejemplo, si hay personas que solo nos pueden, si son siervos nuestros, si nos sirven para algo, son tomados en cuenta por mí. No, eso está mal, ¿ya? O para que mis planes tengan éxito,
las personas me sirven. Entonces, no, eso no es así. Entonces ya no le estamos mirando como una persona, sino como una cosa. Y el más trágico peligro de todo es que si podemos llegar a considerar nuestros más próximos e íntimos como si no existieran, nada más que para nuestra conveniencia, ¿ya? Lo que equivale es, en el fondo, es tratarlo como personas. Por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando yo me casé, yo siempre creí que Dios me dio a la esposa que tengo para bendecirla. Siempre he tomado mi vida al lado de mi Alejandra, yo yo necesito bendecirte. Es una parte de mi ministerio. Yo necesito saber que estés bien. Yo necesito saber que yo puedo ser útil. Ya no pienso en mí. Eso viene solito. Sino que yo estoy para eso, para bendecir. No solo a mi mujer, sino que a mis hijos, a mis hermanos y a todos aquellos que están al lado mío, ¿no? Y eso significa no tratarlo como cosas, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, después dice, amar a los hermanos. Dentro de una comunidad cristiana, el respeto que debemos tener para con todas las personas se hace mucho más cálido, mucho más íntimo y se vuelve amor. Entonces, la atmósfera, hermanos, dominante de la iglesia debe ser siempre el amor. Y una de las definiciones más acertadas de la iglesia es que es la extensión de la familia, digamos. Nuestra iglesia es una extensión de la familia, es como la familia amplia de Dios, y el vínculo que nos une debe ser el amor. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas que están en mi iglesia, ya como dijo el salmista, cuando dice el Salmo 133:1, ¿te acuerdas, hermanos? Fijaos qué cosa tan estupenda y tan encantadora es el estar conviviendo como hermanos en armonía y unidad, ¿no? La tercera cosa es temed a Dios. El autor del proverbio decía, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y tal vez una traducción mucho mejor sería, no que el temor del Señor es el principio del conocimiento, sino que el temor del Señor es la parte más importante, el verdadero cimiento del conocimiento. ¿Ya? Recuerde que temor no quiere decir terror, sino veneración, reverencia. Entonces es indudable que jamás reverenciamos a nadie hasta que reverenciamos a Dios. Primero hay que partir por Dios y luego vamos a ir haciéndolo con la gente que está a nuestro lado. Es solo cuando reconocemos al Señor el lugar que le pertenece y lo hacemos el centro, ¿no es cierto?, de nuestra vida, cuando todas las cosas se colocan en el lugar que corresponde, ¿ok? Así que, y la última es honrad al rey. O sea, de las 4 exhortaciones de este versículo, esta es la más sorprendente. Porque mire, ¿a quién estaba pidiendo Pedro que honraran? Dice, honrad al rey. Mire, Pedro escribió esta carta, sí, él la escribió. Y resulta quién era el rey, por hermano. El rey era este hombre más terrible que había en la historia, hermano. Nerón, el que le prendió fuego, ¿no es cierto?, a un montón de creyentes. Hermanos, ¿te fijas lo que hace la enseñanza del Nuevo Testamento? Es que el gobernante está permitido por Dios para mantener, ¿qué cosa?, el orden entre la gente y que ha de ser respetado, aunque sea Nerón. Entonces es increíble, ¿no? Ahora, luego dice, someteos, siervos, someteos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y justos, sino también a los perversos, ¿ya? Porque es una señal auténtica de gracia. Estoy leyendo los versículos 18 en adelante. El que una persona soporte el trance de un sufrimiento injusto a causa de su conciencia para con Dios, es a esta clase de vida a la que habéis sido llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos la estela de su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no había cometido ningún pecado, ni se había descubierto nunca ninguna falsedad en sus palabras. Cuando le insultaban, no respondía con insultos. Cuando sufría, no prefería amenazas, sino se encomendaba al único que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
Hermanos, aquí notamos algo bien interesante también. Aquí tenemos un pasaje que sería pertinente para la mayor parte de los primeros lectores, está hablando de la primera iglesia, eh, porque Pedro escribe a siervos y a esclavos, no se olvide ese detalle, que eran los que formaban la mayor parte de la iglesia primitiva, ¿no? Y la palabra que usa Pedro para siervo aquí no es duloi, que era la más corriente para esclavos, sino que usa otra palabra que es oiketai, la palabra que designaba a los esclavos domésticos de la familia. A eso se refiere, esclavos domésticos de la familia. Entonces, para entender el sentido de lo que Pedro está diciendo, tenemos que saber que yo les voy a hacer brevemente una repetición, ¿no es cierto?, de lo que ya hemos hablado, que hay que entender lo que había en la iglesia primitiva. El Imperio Romano, como dije, tenía 60 millones de esclavos aproximadamente. Los esclavos fueron en un principio prisioneros de guerra, y en los tiempos más primitivos de Roma había pocos esclavos, pero en los tiempos del Nuevo Testamento se contaban por millones los esclavos. Entonces, y no eran exclusivamente ni mucho menos los que hacían el trabajo duro, sino que también había médicos, maestros, músicos, actores, secretarios, mayordomos, todos eran esclavos. De hecho, prácticamente todo el trabajo lo hacían los esclavos en Roma, hermanos. ¿Ya? Entonces, la actitud romana era que no tenía ningún sentido ser el amo del mundo si uno tenía que hacer su propio trabajo. Entonces, que los hicieran los esclavos, para que los ciudadanos pudieran vivir en una ociosidad ininterrumpida. Entonces la provisión de esclavos nunca estaba en crisis, siempre sobraban los esclavos, ¿no es cierto? A los esclavos no se les permitía casarse, pero en este caso cohabitaban, y los hijos, hermanos, que nacían en tales relaciones eran propiedad del amo, no de los padres. Lo mismo que los corderos que parían las ovejas pertenecían al dueño del rebaño, no a las ovejas. Sería equivocado pensar, hermanos, en este caso, que lo que le pasara con los esclavos era siempre desgracia miserable, o que se los trataba siempre con crueldad. Muchos esclavos eran miembros de la familia romana, mucho más amplios que las nuestras, a los que se quería, y también se les quería y se les confiaba, pero había un hecho decisivo e inescapable que dominaba toda la situación. Para la ley romana, un esclavo no era una persona. Ese era el gran problema. No era una persona, sino una cosa, ¿ya?, que no tenía absolutamente ningún derecho legal, y por tal razón no podía haber nada, hermanos, que se asemejara a la justicia en relación con los esclavos. De hecho, Aristóteles decía lo siguiente: no puede haber ni amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni siquiera con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo, en tanto que es esclavo, ¿no? Entonces, porque el amo y el esclavo no tienen nada en común, ¿ya? Un esclavo es una herramienta viva, y así como una herramienta es un esclavo inanimado. Entonces ahí incluso hablaban divide los instrumentos de la agricultura en tres clases. ¿Te acuerdas que hablaban de los articulados, los inarticulados y los mudos? Los articulados incluyen a los esclavos, los inarticulados al ganado, y los mudos eran las herramientas. Entonces la única diferencia que hay entre un esclavo y un arado es que el esclavo puede hablar, decía, ¿no? Y de hecho un escritor, Crisólogo, resume el asunto de esta manera: lo que el amo le hace al esclavo inmerecidamente, ya sea por ira, voluntaria o involuntariamente, o por olvido, o después de meditarlo, o a sabiendas o sin darse cuenta, es juicio, es ley. Y en cuanto al esclavo, la voluntad de su amo, o hasta el capricho de este, son la única ley. O sea, entonces yo creo que vamos a dejar que la próxima clase, la mañana, vamos a seguir terminando este tema, porque te vas a fijar, hermanos, que la Biblia en ningún minuto lucha por la abolición de la esclavitud, sino que deja que el tiempo pase y espera el tiempo adecuado para que llegue ese tipo de cosas. Y lo hace de otra manera, ¿no? Sino que hace que las relaciones cambien. Ya el amo con el esclavo, cuando se convertían, ya no seguían siendo amo y esclavo, pero ahora eran hermanos, se amaban,
¿Te fijas? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en esto y podamos seguir estudiando mañana. Creo que seguiremos con el capítulo 2 porque es muy interesante estudiar cada una de estas cosas. Un abrazo, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero que compartan esta enseñanza. No se canse de estudiar la palabra. Sé que algunos tienen que hacer y yo lo entiendo, pero no se canse de ver el estudio, mirarlo en otra ocasión, por eso está que va a quedar grabado ahí y puede revisarlo, observarlo. Dios bendiga su día, bendiga su alma, su corazón en gran forma y en gran manera, hermanos. Amén. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y que Dios sea con sus vidas en gran manera. Bendiciones.